Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. La Liga Árabe suspende relaciones con Guatemala por el traslado de su embajada a Jerusalén. La OLP protesta por las declaraciones del canciller suizo diciendo que la UNRWA es parte del problema palestino. Rusia prueba con éxito el disparo de 4 misiles nucleares desde un submarino. El ministro israelí de Exteriores adelanta que se construirán 2.500 nuevas viviendas en Cisjordania. Estos son los asuntos del día de hoy. Después volveremos con la agenda cultural y con Raquel. La Liga Árabe ha anunciado este miércoles su decisión de suspender todas sus relaciones con Guatemala en respuesta a su decisión de trasladar a Jerusalén su embajada en Israel. El portavoz del organismo ha señalado que consideran roto el memorándum de entendimiento firmado en 2013 con el país centroamericano. La decisión ha sido adoptada a raíz del reciente compromiso de los países de la organización de tomar medidas políticas y económicas contra aquellos que reconozcan a Jerusalén como capital de Israel. El secretario general de la OLP dijo hace unos días que Guatemala ha elegido ponerse en el lado equivocado de la historia al adoptar lo que describió como un paso hostil contra el pueblo palestino y el mundo árabe. Bueno, entiendo que la Liga Árabe pues haya tomado esta decisión y incluso que suspenda estas relaciones con Guatemala. Mi pregunta es, ¿la Liga Árabe ha hecho lo mismo y previamente con Estados Unidos? Porque no me suena que muchos de los países de la Liga Árabe les interese pronunciarse en contra de Estados Unidos, que ha sido, el líder en este traslado de embajadas, ¿no? Porque me imagino que Arabia Saudí, que tiene un encargo de no sé si 5.000 millones de dólares en armamento de Estados Unidos, va a suspender algún tipo de relación diplomática que tenga con Estados Unidos, o sea, y menos ahora que Estados Unidos ha roto el acuerdo con Irán, que era una de las grandes reivindicaciones del régimen saudí. O sea que estos son como los matones del colegio, que se meten con los más pequeños, pero cuando tienen la misma conducta de alguien que es grandullón al lado suyo, pues no le dicen ni nada ni pío porque saben que no tienen lo que hacer al lado suyo. Y respecto a las declaraciones de la OLP, pues ya veremos también qué da de sí la OLP en la próxima noticia. Ahora, yo sigo insistiendo. No se puede decir que trasladar la embajada de un país a la capital de ese país es un paso hostil. Porque ¿cuál es el paso hostil contra el pueblo palestino? ¿Reconocer que Israel existe y tiene una capital? Porque si no, ¿cuál es el paso hostil? Si incluso en el año 2001 fue, creo que, o 2006, perdón, en Anápolis, el primer ministro entonces, Ehud Olmert, le ofreció a la autoridad palestina compartir capitalidad en Jerusalén, ya que es una ciudad que, si bien ahora está reunificada, pues está claramente dividida étnicamente en barrios orientales con presencia árabe, con mayoritaria presencia árabe, y barrios occidentales. O sea, que no habría ningún problema en elegir y ver luego, a ver cómo se gestiona una ciudad que es capital de dos países. No será la primera vez que Israel tiene que inventar alguna solución, y si los palestinos quieren crear un país que durante 70 años dicen que lo han reivindicado, pero lo han negado en 5 ocasiones, pues tampoco estaría mal que ellos también hiciesen un ejercicio de imaginación para ver que Jerusalén puede ser capital de 2 países, de 2 estados independientes el uno del otro. Tan solo decir que las delegaciones israelíes, digamos, estarían en la parte de Jerusalén occidental, es decir, en la parte donde hay mayoría judía, que es donde pretenden instalarse no solamente las que ya lo han hecho, como Estados Unidos, Guatemala y Paraguay, sino también el resto que están en la cola y todos los que vendrán después. La Organización para la Liberación de Palestina presentó una carta oficial de protesta al ministro suizo de Exteriores, Ignacio Cassis, y exigió una disculpa por unas declaraciones en las que dijo que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, es parte del problema del conflicto.
El ministro suizo había dicho también en una entrevista la semana pasada, tras un viaje a Jordania, que el retorno de los refugiados palestinos a sus lugares de origen es un sueño poco realista. La UNRWA se creó en 1949, poco después de la fundación del Estado de Israel. Según la OLP, el derecho al retorno de los refugiados palestinos es un derecho inalienable y protegido bajo el derecho internacional. El único sueño poco realista es la pérdida de dignidad del pueblo palestino. Bueno, no lo hemos comentado aquí en las noticias. Yo lo he sabido a través de Facebook de un amigo que reside justamente en Suiza y que me pasó esta noticia hace como 4 o 5 días, cuando fueron las declaraciones de este ministro de Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, que no es judío, no tiene... Bueno, y Suiza no es un país que se haya caracterizado por su acercamiento a los israelíes y con los judíos han tenido bastantes problemas por las cuentas del expolio que alojaban en cuentas de nazis y todo esto, ¿no? Bueno, este señor, así hace pocos días, con motivo del traslado de la embajada de Estados Unidos, pues habló en un medio suizo sobre varias cuestiones que tienen que ver con Israel y Medio Oriente. Dijo que, bueno, que él estaría a favor de que ya pasados tantos años, 70 años, los países de acogida de los refugiados le dieran la posibilidad de pedir la nacionalidad, que es lo más natural del mundo y lo que se le pide a cualquier otro refugiado en el mundo que esté bajo la protección de Naciones Unidas y de la agencia que se encarga de todos ellos, que es ACNUR, excepto esta que lleva 69 años chupando del bote. Y ahora voy a explicar, porque suena muy mal esto, que de una agencia dedicada a refugiados chupen del bote de las ayudas internacionales, etcétera, etcétera. Pero en realidad la UNRWA ha cumplido con demasía su función inicial. Hubo 700.000 desplazados en esa guerra de 1948, pero esos desplazados no fueron expulsados por Israel, sino que fueron desplazados por recomendación de los ejércitos árabes invasores, que dijeron: retírense, vamos a barrer esto y en unas pocas semanas vuelven. Y cuando no lo pudieron cumplir, porque Israel ganó esa guerra del 48, o al menos sobrevivió a ese intento, aunque con un territorio que no era todo el mandato británico de Palestina, porque no estaban allí ni la Franja de Gaza ni lo que luego se conoció como Cisjordania, pues los que se quedaron fuera se convirtieron en refugiados y se creó este organismo UNRWA para darle solución. Con los años, los países de acogida como Egipto, como Jordania, les empezaron a dar la nacionalidad. De hecho, por ejemplo, el presidente Mahmoud Abbas tiene la nacionalidad jordana, porque en esos primeros años sí que la daban, pero luego en el año 64 se fundó la Organización para la Liberación Palestina, este mismo organismo que ahora se queja de las declaraciones de Ignacio Cassis y que es el partido que gobierna dirigido por Mahmoud Abbas. Y en el año 64 presionó a todos los países de la zona para que no diesen nacionalidad a los refugiados, porque ellos lo que querían es tener un problema social, humanitario, económico, etcétera, 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 para presionar a Israel a que desapareciese. Estamos hablando de antes de la Guerra de los 6 días, antes de que los territorios así llamados ocupados, porque todo esto, todo lo que llevó a la creación de la Organización de la Liberación de Palestina, todo lo que llevó a la creación de UNRWA y todo lo que llevó a lo que se llama Nakba, esta humillación que ahora quieren reivindicar desde Gaza con las marchas del retorno, habla no de la liberación de los territorios ocupados después de la Guerra de los 6 días, sino de la propia existencia del Estado de Israel. Todos los territorios que tiene Israel para ellos son territorios ocupados, todos los judíos tienen que irse o desaparecer por las buenas o por las malas de esa tierra, porque esa es una tierra musulmana sagrada, conquistada por el Islam en el siglo VII, y por lo tanto debe ser liberada tal como establece la yihad y los principios del Islam más belicista.
Lo que ha dicho el ministro suizo de Exteriores era que tienen ahí un problema porque la UNRWA está llevando a cabo una labor que no solamente no acaba con el problema, sino que es parte del problema. ¿Por qué? Porque en ese organismo trabaja mucha gente que se beneficia de ello. También funcionarios europeos que han chupado el bote durante mucho tiempo, pero principalmente refugiados palestinos o gente de los países de acogida que están chupando el bote de las ayudas internacionales desde hace 70 años y han convertido la situación de 700.000 personas inicialmente en un problema que ahora dicen que es de 5 millones de personas. Entonces, esto no lleva a ninguna parte y el hecho de que esta misma organización que ha generado el problema de que la UNRWA no acabe su gestión nunca, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que pidió en los años 60 que no se les dé nacionalidad, pues ahora está ofendidísima porque el ministro suizo dijo, oye, después de 70 años convendría que hiciéramos algo distinto y que, por ejemplo, las personas que son refugiados palestinos, tanto en Siria como en Líbano, como en Jordania, como en Egipto, puedan ser ciudadanos iguales que los demás. Estamos hablando que siempre se utiliza la palabra apartheid para señalar una cierta política que tiene de discriminación dentro de Israel, que no es cierto. Lo que sí es cierto y está legislado en todos estos países es que estas personas que llevan 70 años viviendo ahí, es decir, que son o los que fueron expulsados o que se retiraron ellos mismos, o sus hijos, o sus nietos, o sus bisnietos, o sus tataranietos, porque 70 años dan para mucho, especialmente en condiciones humanitarias que dejan bastante que desear porque solamente dependen de la ayuda internacional. Así que ahora no solamente que ellos han provocado esta situación, la UNRWA, sino que se sienten ofendidísimos porque alguien lo señala como parte del problema. Pues sí, señores, aunque a Ignacio Cassis, ministro de Exteriores, alguien le diga, oye, retrátate porque si no vamos a tener problemas, tiene razón, como le han tenido todos ellos que han entendido que la UNRWA es un organismo que no beneficia al mundo y principalmente no beneficia a los propios palestinos, los convierte en ciudadanos de segunda categoría en los países de acogida. Este miércoles Rusia ha lanzado 4 misiles nucleares desde un submarino. Se trata de misiles balísticos intercontinentales del tipo Bulava y se han disparado de manera simultánea desde el Mar Blanco, en la costa noroeste. La operación se ha realizado con éxito, alcanzando sus blancos en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka. Esta es la primera vez que se lanzan tantos misiles desde estos submarinos tras muchas pruebas fallidas en los últimos 10 años. Estos misiles para submarinos pueden alcanzar entre 8 y 9.000 kilómetros como máximo. Rusia tiene actualmente 3 submarinos estratégicos como el que ha utilizado en este ensayo, equipados con tecnología de última generación. Están fabricando otros 5 y tienen planeado construir 6 más. Bueno, hay gente que se ha alarmado mucho porque Rusia dispara 4 misiles que en realidad las ojivas que tenían no eran nucleares, sino que lo simulaban y que pues iban a impactar en una zona, en un polígono que ellos tienen. Bueno, si no hacen estos ensayos Rusia, pues ¿quién los va a hacer? Evidentemente Estados Unidos los hace, evidentemente el Reino Unido, Francia, Alemania, todos los que tienen submarinos nucleares lo hacen y es lógico que lo hagan ellos. Lo que nos alarmaría es que hicieran este tipo de experimentos países como Corea del Norte o algún otro nuevo jugador en la zona como Irán, ¿no? Que experimentara con misiles balísticos de largo alcance, incluso desde, por ejemplo, submarinos. No sé si Irán tiene submarinos y si tiene la técnica, pero digamos que ya se ha demostrado que lo que era la Unión Soviética y ahora Rusia llevan en posesión de esas armas también 70 años y nunca las han utilizado, aunque sí han establecido un balance de poder. Es decir, el hecho de que haya demostraciones, en este caso de estos países, no creo que sea un
una cosa que tenga que alarmar al mundo, a pesar de que en algunos noticieros, especialmente por ejemplo en Hispan TV, que son iraníes aliados de Rusia, dicen que esto pondrá coto a las medidas expansionistas de la OTAN. Yo creo que van un poco lejos. La OTAN no se va a cambiar su estructura porque Rusia ahora por fin le funcionen estos misiles desde submarinos que durante 10 años les han estado funcionando muy mal. El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, ha asegurado este jueves que el gobierno planea aprobar la semana próxima la construcción de 2.500 nuevas viviendas en asentamientos en los territorios en disputa de Cisjordania. Así lo comentó en su cuenta de Twitter. Los asentamientos judíos en la zona son uno de los temas más polémicos de cara a reactivar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos que llevan congeladas desde 2014. Israel niega que esos asentamientos sean ilegales, como aducen algunos países, y sostiene que su futuro se debería definir en las conversaciones de paz con los palestinos. Aunque por el momento las autoridades palestinas no se han pronunciado sobre el anuncio de la construcción de estas nuevas viviendas, siempre han argumentado que los asentamientos son una forma de negarles el territorio de su futuro Estado. Sí, bueno, esta vez la noticia es demasiado... Vamos, que ni siquiera es noticia, es un comentario que hace Lieberman en Twitter. Igual por eso todavía no se han pronunciado con los palestinos, o igual a esta hora ya lo han hecho y yo he recogido la noticia demasiado temprano, ¿no? Porque es como una condena automática, da igual lo que digan que van a hacer con el tema de viviendas en la zona de Cisjordania, pues esto se condena porque dice que esto ya es una forma de negarles el territorio. Y incluso un gobierno de tan derecha o tan nacionalista como el de Netanyahu, criticado también desde dentro y mucho desde fuera, pues siempre ha dicho y siempre restablece, incluso este ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, que no se caracteriza justamente por morderse la lengua, pues siempre lo ha puesto que el futuro de estas viviendas, de estos asentamientos, se debatirá en las conversaciones de paz. Es decir, cuando se llegue a hablar de eso, vamos a ver si eso es un impedimento o no es un impedimento. Porque, por ejemplo, en la retirada unilateral de Gaza en el año 2005, Israel no tuvo ningún problema, o sea, tuvo problemas internos, pero no tuvo problemas, digamos, de actuar con decisión para desmontar absolutamente todos los asentamientos y todas las viviendas que había de israelíes en esa zona. La dejaron libre de judíos, libre de soldados y se la entregaron para que los palestinos la autogestionaran. Bueno, desgraciadamente la han gestionado tan mal que la han llevado a la crisis que todos conocemos. Eso respecto a Gaza. Respecto a la construcción de viviendas en los llamados asentamientos, pues tenemos que tomar en cuenta una cosa. En estas zonas, que entre Cisjordania y los barrios orientales de Jerusalén, viven unos 500.000 judíos. 2.500 viviendas simplemente responden al crecimiento familiar de estas personas. Tampoco es que ahora están haciendo una ola de nuevos colonos que van a llegar a eso. No se trata de instalar nuevos asentamientos, sino de ampliar la capacidad de alojamiento de los asentamientos que ya existen, especialmente para dar cabida a los hijos que han crecido, se han casado y ahora tienen sus propios hijos. Así que, de todas maneras, como decimos esto, ojalá que tengamos que hablar de esto en unas conversaciones de paz. Que, por cierto, se han anunciado, se han rumoreado que Trump las presentará, esta iniciativa de conversaciones de paz, en este mes de junio. Puede ser que este anuncio responda a esta política de dos globos sonda para ver si se puede llegar a esa mesa con esta decisión, o que en la mesa de negociaciones le van a pedir que se congele y definitivamente este anuncio no llegue a nada porque mientras tanto van a estar hablando. Ojalá que se hable porque siempre va a ser mejor que se dispare y que se clave cuchillos a la gente por la calle y que se lancen cometas o barriletes para incendiar los campos de la gente que trabaja al otro lado, y que justamente los que están más cerca de la Franja de Gaza son, como siempre repito, gente más de izquierda, más proclives al diálogo y la paz con sus vecinos, pero no siempre son correspondidos, por lo menos por las autoridades del otro lado.
De esta manera cerramos la semana en estas noticias y volveremos ya a la próxima, Jorge. Bueno, hasta entonces yo les deseo a todos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Volvemos en unos momentos con Raquel y la agenda cultural. Entramos ahora en la segunda parte de estas últimas noticias de la semana para hablar con Raquel en la agenda. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos, muy bien. Empezamos con una acusación de antisemitismo hacia un programa de una televisión holandesa. ¿Por qué? Porque han parodiado la canción ganadora de Eurovisión, Toy, la canción de Neta Barzilai. Neta, sí, de una manera, bueno, con dudoso gusto, ¿no? Criticando, según ellos, según los responsables de esta televisión, los asesinatos de palestinos por el ejército israelí en Gaza. Y bueno, la embajada israelí en La Haya ha acusado, bueno, se ha puesto en contacto con ellos advirtiéndoles del tufo antisemita de esta parodia y han enviado una queja formal al programa. La parodia cuestiona la política de Israel y para nada es un ataque a la comunidad judía. Esto ha advertido desde el canal holandés BNN Vara. En un comunicado posterior, la emisora pública explicó que la comedia hecha a partir del vídeo real de la canción Toy busca poner en debate, usando la sátira, los disparos del ejército israelí contra manifestantes palestinos en la frontera con Gaza. Claro, no se dice cómo son estos manifestantes palestinos, quién les alienta a presentarse en la frontera con Gaza. Bueno, todos estos temas de los que hemos venido hablando últimamente en el espacio informativo de Radio Sefarad y en muchos otros. La famosa comediante holandesa Sanne Wallis de Vries presenta este programa. También ha rechazado las acusaciones de antisemitismo y la intérprete de la parodia, Martin Sanford, pues ha dicho que tampoco se trata de antisemitismo, sino de una crítica a las políticas del gobierno de Israel. Pero observen la letra de la canción que ellos han transformado. Mírame, soy un país estupendo. Los líderes mundiales comen de mi mano y apago todos los fuegos con un beso. Vamos a hacer una fiesta. ¿Te quieres sumar? Será en la mezquita de Al-Aqsa, que de todas maneras pronto estará vacía. Desde Haifa al Mar Muerto hay fuegos artificiales y sate kosher. Así que solo ven y baila conmigo. Tu país está rodeado de lanzadores de rocas, entonces levanta muros, como aquel sueño del mismísimo Trump. Bueno, aquí traemos este suceso acaecido en Holanda, acusaciones de antisemitismo por esta parodia a la televisión pública holandesa. Pues con esa canción, con esa versión satirizada que ha causado esta polémica, abrimos la agenda y ahora continuamos con ¿qué, Raquel? Nos vamos ahora a Barcelona. Nos llega una propuesta desde Mosaica, esta plataforma de cultura judía. Desde allí nos llega, como les decimos, una conferencia a cargo de Simona Srabec y David Cusco. Nos van a hablar de Trieste. Se titula Memoria de Trieste. Se ofrecerá el próximo 31 de mayo a las 7 de la tarde en la Casa Adret de Barcelona, que es una de las más visitadas y más conocidas de la ciudad condal. Hablarán de estos dos conferenciantes de esa característica de Trieste como ciudad tan provinciana como cosmopolita, en la que la burguesía italiana asimilaba continuamente grupos étnicos y culturales diversos, como alemanes, eslovenos, griegos y judíos. Nos hablarán, como les decimos, de lo que supuso Trieste en la cultura europea y de los personajes que recorrieron sus calles. El 31 de mayo a las 7 de la tarde. Muy bien, pues una oferta cultural para acercarse a Barcelona y compartir con Mosaica esto que nos contaba Raquel. Cerramos ya la agenda de hoy y no sé si lo hacemos con una recomendación. No, tendría que haber avisado antes. Hoy no hay recomendación literaria, pero sí una recomendación artística. Bueno, yo no he dicho literaria, eso, así verdad. Que no me has pillado. No, es verdad, no te he pillado, ni quería hacerlo, quería decir que siempre acabamos con un libro, pero en este caso les hablamos de una exposición en la que destacamos la presencia de Liliana Lizne. Hace muy poco entrevistábamos
hablábamos a esta artista nacida en Argentina, pero desde hace muchos años ciudadana israelí. En este caso llega a España en una exposición colectiva que se llama 7 trazos de vida, entre imágenes, textos y sensaciones. Las comisarias pues apuestan por esta exposición en la que Liliana Livne está acompañada por Alejandro Bobo, María Marta Larch, Domingo Martos, Noemi Martínez y Susan Moebib. Ya se inauguró el pasado 10 de mayo y estará presente hasta el 2 de junio en la calle Galileo 52 en Madrid, en el Centro de Arte Moderno. Hablábamos con Liliana Livne de su arte, recuperamos el enlace a su entrevista para que así se hagan una idea de lo que vamos a poder ver en esta, por lo menos en la obra que aporta Liliana a esta exposición colectiva, de lo que podremos ver en 7 trazos de vida por parte de Liliana Livne. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias por acercarnos la agenda hoy aquí en Radio Sefarad y con esta recomendación artística en este caso cerramos la semana aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana, Shabbat Shalom. Hasta mañana no, hasta las noticias de los lunes. Shabbat Shalom.